¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Me presento en primer lugar, mi nombre es Alberto Rivera, yo seré el facilitador que los va a estar acompañando en este webinar de las próximas 2 horas que tenemos para hablar sobre cómo pasar de datos a decisiones estratégicas usando Azure Databricks. Perfecto. Les cuento un poco sobre mí. Soy instructor certificado por Microsoft desde el año 2010 aproximadamente, un poco más de 15 años en este mundo de los entrenamientos, certificaciones y demás. Y pues nada, vamos a dar inicio a esta capacitación. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro webinar. Hoy, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a hacer una primera introducción al valor de los datos. Veremos cómo en la era digital los datos se convierten en ese activo principal para la toma de decisiones y veremos cómo justamente Azure Databricks se convierte en una de esas plataformas de datos que potencializan el procesamiento de los datos, el procesamiento de la información y que ayudan en todo ese proceso de toma de decisiones. Veremos un poco cómo hacer preparación y modelado de la información. Veremos cómo conectar Databricks con Power BI y hablaremos un poco sobre los dashboards interactivos que Power BI nos puede llegar a ofrecer. Inicialmente tendremos una parte donde aterrizaremos conceptos, explicaremos temáticas y hacia la última parte de la capacitación tendremos una demostración de Azure Databricks, de Power BI, por supuesto, y vamos a iniciar en este preciso instante. Muy bien, empecemos a hablar justamente del valor de los datos. En este primer slide, damos inicio a un tema fundamental y es el valor de los datos en la era digital. Hoy en día, todas las organizaciones reconocen que los datos son mucho más que simples registros o que sean números como tal, sino que en realidad se convierten en un activo demasiado estratégico dentro de la empresa y como tal es uno de los activos más interesantes que ayudan justamente a impulsar temas de innovación, a impulsar la eficiencia de la organización, a impulsar temas de competitividad. Toda decisión empresarial moderna, bien sea desde el diseño de un producto hasta toda una estrategia de mercado, ¿de qué depende? Depende justamente de la información que se obtenga, de la información que se procese, de la información que se analice y sobre todo, pues que dicha información se analice con total precisión y rapidez. Así que cuando hablamos del ciclo de vida de los datos, ¿de qué estamos hablando en realidad? Básicamente estamos hablando que nos referimos a todas esas etapas que atraviesan los datos, desde la ingesta, la generación, el almacenamiento, hasta llegar a su análisis, la visualización y la eventual eliminación de los datos. ¿Qué implica eso? Pues que comprender todo ese ciclo va a ser esencial para toda organización, para toda empresa, para que puedan garantizar la calidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos. Pero hay algo mucho más importante en toda esta historia. ¿Y qué es eso importante? Que entender el valor que generan en cada una de las etapas nos va a permitir aprovechar todo el potencial analítico. Ahora bien, este aprovechamiento de los datos no es solo una cuestión tecnológica, sino que también va a ser algo más cultural, ¿no? Se trata de fomentar una mentalidad que esté basada en qué? En las evidencias, en la que cada decisión que tomemos esté justamente respaldada por esa información que sea verificable, que sea actualizada y que no podemos dejar de lado que ya la información en los últimos 15, 20 años aproximadamente ha tenido un cambio totalmente drástico.
Hoy tenemos no solamente todos esos datos estructurados típicos de las empresas, como los CRM, los RPs, el sistema de recursos humanos, no. Hoy en día ya tenemos todos esos datos, tenemos redes sociales, tenemos PQRs, tenemos fotografías, tenemos audios, tenemos videos, tenemos data semiestructurada, data no estructurada, y todo ese mundo de información hace parte justamente de ese proceso de toma de decisiones. Y es ahí donde entra el valor de los datos, en donde en la era digital. Chicos, los datos hoy son considerados, y me perdonarán la analogía, como ese nuevo petróleo que impulsa el motor de qué, de la economía digital, ¿sí? ¿Su valor en qué radica? Radica básicamente en la capacidad de poder transformar los datos en qué, en información útil que permita la toma de decisiones, que permita innovar, que permita optimizar procesos. Y no se trata solamente de estar acumulando, acumulando, acumulando datos, sino que en realidad se trata de que esos datos que tenemos podamos extraer de ellos conocimiento que va a generar esa ventaja competitiva. Claro, ustedes dirán, pero pues Alberto no está hablando de nada nuevo, de eso se habla con Business Intelligence, con inteligencia de negocios por allá desde la década de los 80, los 90, eso es cierto, pero pues no es un secreto que la cantidad de información que teníamos en la década de los 80, de los 90, incluso de los 2000 era muy poca comparada con la explosión de datos que hoy en día tenemos. Ya creo que en muchos entornos hablar de petabytes ya es muy normal. Hablar de terabytes es pues, lo más normal del mundo, lo más pequeño del mundo, lo cual implica que los volúmenes de datos que tenemos hay que analizarlos claramente y hay que tomar decisiones alrededor de eso. Entonces, claro, toda esta estrategia de valores de datos en la era digital que impactan distintos sectores, ¿no? El área de la salud, el área de finanzas, de retail, de manufactura, del sector gobierno, del sector público, pues que son sectores que se van a ver seriamente afectados en esta estrategia y en ese proceso de toma de decisiones. Ahora bien, aquí hay un mensaje muy interesante y es que nos dice que esto pasa de un activo operativo a un activo que estratégico, ¿sí? Durante mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, y era algo que discutíamos hace un instante, los datos se consideraban simples subproductos de las operaciones diarias, ¿no? De la parte operativa. Eran algo que se almacenaba, pero que rara vez se analizaba estratégicamente. Es más, quienes se encargaban de analizar los datos eran los ingenieros de software, los ingenieros de sistemas, que tenían los conocimientos técnicos en las herramientas, pero que a nivel de negocio, pues no conocían. Y es la realidad. El área técnica, las áreas de TI, puede que conozcan de las herramientas, puede que sepan hacer reportes, puede que sepan hacer Qs multidimensionales, pero el negocio no lo tienen en la cabeza. Hoy eso ha cambiado y esa visión cambió por completo, ya que los datos son el centro de las decisiones, ¿sí? Son el motor que van a impulsar absolutamente todo y se van a convertir en ese elemento clave para diferenciarnos de nuestros competidores, ¿no? Las organizaciones que logran convertirlo en inteligencia accionable son los que van a llegar mucho más allá. Ahí es donde podemos empezar a hablar de empresas como Amazon, como Netflix, que son ejemplos claros de cómo los datos se transforman en decisiones automatizadas. Estas empresas analizan millones, pero millones de puntos de información todos los días. Analizan, analizan, analizan para ofrecer qué cosas, recomendaciones precisas y experiencias personalizadas. Si ustedes están en una de estas plataformas, un domingo cualquiera viendo algún programa, la plataforma les empieza a dar sugerencias que van muy acordes a ese contenido que ustedes ya han visto previamente. Tesla, por su parte, utiliza temas de qué? De telemetría de sus vehículos para mejorar constantemente los algoritmos de conducción autónoma, ¿no? Y Uber, que es una plataforma muy conocida en Latinoamérica hoy por hoy, emplea analítica en tiempo real. ¿Para qué? Para ajustar precios, para ajustar rutas, optimizando tanto la operación de los conductores como la satisfacción de los clientes que usan estos autos. Entonces, fíjense que, y no les estoy hablando de empresas
por allá lejanas con las que no tenemos contacto. No, nosotros tenemos contacto casi que diario con alguna de estas, con Amazon, con Netflix, con Uber, bueno, Tesla está un poco más hacia Estados Unidos, pero pues Tesla es otra de las opciones claves en esta estrategia. Y el valor verdadero de los datos, y ojo con esto, no está en su cantidad, sino en la velocidad con la que se procesan, la veracidad de la información que entregan y sobre todo la capacidad de convertirlos en información. Ahí es donde está el valor de los datos. Y esa es la diferencia fundamental entre operar con datos y liderar con los datos como tal. Quienes utilizan los datos de la empresa estratégicamente, y esto es clave, no solo reaccionan ante el entorno, sino que se van a anticiparse a lo que va a pasar, van a moldear el futuro en base a qué, a lo que ya pasó, ¿cierto? Y ahí es donde entra el reto de soluciones como Synapse Analytics. Mucha información que de nada me sirve tener mucha información, sino que la pueda procesar rápidamente. Pero bueno, vamos con, de cara a esto, a hablar un poquito sobre justamente la madurez en la analítica empresarial. Resulta que la madurez analítica refleja el nivel en que una organización pues aprovecha justamente los datos para mejorar todo el desempeño y tomar decisiones más inteligentes. Todo comienza con qué cosa? Con la analítica descriptiva, que esta es la más viejita. Esto existe hace 30, 40 años fácilmente. ¿Qué responde la analítica descriptiva? Básicamente responde el qué pasó. ¿Sí? Es una etapa en la que nosotros generamos informes, no sé, analizamos indicadores históricos y con eso permitimos entender el comportamiento pasado de la empresa a partir de la información que ya hay. Ese es como el primer nivel, que es el descriptivo. Analizo lo que ya pasó. Quiero saber cuánto vendió la empresa en el último trimestre, por determinada sucursal, por determinado vendedor. Entonces ahí es donde entra la analítica descriptiva. Luego entra la analítica diagnóstica. Esto no se habla mucho, pero es muy, muy importante. La analítica diagnóstica busca comprender cuáles son las causas detrás de los resultados. Aquí básicamente entran en juego todas las correlaciones, los análisis comparativos que expliquen por qué ocurrieron ciertos eventos. A partir de ahí, de por qué pasó y qué correlaciones empezamos a encontrar, entra a jugar un papel importante la analítica predictiva. La predictiva ya lo que me dice es que usa modelos estadísticos y técnicas de machine learning justamente para anticipar lo que podría llegar a suceder, permitiendo una mayor precisión, ¿cierto? Importante, la analítica predictiva normalmente uno la ha empezado a hablar, la ha empezado a escuchar hablar desde hace unos 10, 15 años más o menos, con modelos de Machine Learning, con Python, con R, con Scala, con este tipo de plataformas. Pero realmente Microsoft es una de esas empresas que ha sido pionera en este tema y Microsoft esto lo tenía antes, solamente que antes lo llamaba minería de datos y por allá tenía, empezó por ahí en los años 2000 con SQL Server 2000, creo que incluso como con SQL Server 7, por allá lejitos, se empezaron a implementar modelos de Machine Learning o de minería de datos hasta llegar a tener 9 modelos de minería de datos. Pues para la época eso era un montón. Hoy en día ya estamos hablando de cientos de modelos de Machine Learning que nos pueden ayudar en toda esta etapa de analítica predictiva. Y bueno, finalmente la analítica prescriptiva es la que lleva el valor de los datos a su máxima expresión. En esta etapa, la analítica prescriptiva, los sistemas no solamente van a predecir, sino que nos van a recomendar acciones concretas mediante algoritmos y mediante automatización. Y lo más interesante de toda esta historia, chicos, ¿qué es? Que todo esto, absolutamente todo esto, lo tenemos dentro de nuestra suite de Azure, con Power BI, con Azure Databricks y pues con todas las distintas ofertas de analítica de datos que tiene Microsoft en sí. Ahora bien, claramente hay una serie de retos que son comunes cuando estamos manejando los datos. Uno de los mayores desafíos que las organizaciones hoy por hoy pueden llegar a enfrentar, ¿cuáles son?
algo que se conoce como la existencia de los silos de información. Profe o Alberto, ¿qué es esto de los silos de información? Pues básicamente cada área, y ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, pero cada área tiende a manejar su propio repositorio, ¿no? eh, Recursos humanos tiene su repositorio, cartera tiene su repositorio, TI tiene su repositorio, y es lo normal, ¿sí? Esos son silos de información, pero de todas formas eso dificulta la integración y puede llegar a generar visiones fragmentadas del negocio. Esa falta de conexión entre sistemas y departamentos lo que hace es provocar retrasos en la toma de decisiones. Otro problema frecuente es la duplicidad y la baja calidad de los datos. Aquí hablamos básicamente de que si no hay estándares claros o no hay procesos de validación definidos, los registros pueden llegar a ser inconsistentes, incompletos, contradictorios, y a esto pues se suman procesos manuales como el uso excesivo de qué cosas, de hojas de cálculo, de Excel, que no tienen trazabilidad y que por supuesto pueden llevar al aumento en el riesgo de errores. Finalmente, la limitada colaboración entre equipos técnicos y de negocio, que es una brecha grande que siempre ha existido y que hoy por hoy las tecnologías están intentando cerrar. Esa brecha que existe entre TI y negocio, junto con la falta de gobernanza, pues van a agravar la situación. Muchas veces no se sabe quién es el responsable de un dato o qué políticas pueden aplicar para su uso y su protección. ¿Eso qué implica? Que resolver estos retos lleva a que tengamos que promover una cultura de datos compartida, que tengamos que establecer mecanismos de gobierno claros, que tengamos que adoptar herramientas que permitan un manejo mucho más integrado, mucho más seguro y mucho más confiable de la información. Ahora bien, para hablar de una estrategia basada en datos, hay que empezar a tocar algunos principios que pueden ser relevantes, que pueden ser claves, que pueden ser sólidos para garantizar la efectividad y la sostenibilidad. El primero, básicamente, ¿cuál es? La centralización que lo estamos viendo acá, que busca unificar fuentes de información internas y externas en un entorno integrado. Aquí el uso típico es un lakehouse, un data lakehouse, que elimina duplicidades, mejora la coherencia, facilita toda la organización y facilita que toda la organización trabaje sobre una única versión de la verdad. Ese término a mí me encanta, no tener islas separadas con datos de cada área y de cada fuente, sino que por el contrario tengamos una única versión de la verdad. Perdón un segundo, chicos. Perdón un segundo. Listo. Eh, perdón. Bien, entonces ese es como uno de los primeros elementos, que es la centralización. El segundo principio clave aquí, ¿cuál es? La calidad y la gobernanza. Los datos deben ser confiables, deben ser actualizados, deben ser trazables. Y para lograrlo es necesario definir políticas claras de un concepto que se conoce como data stewardship, que básicamente asignen responsabilidades sobre la gestión, así como mecanismos que permitan, mecanismos de trazabilidad que permitan rastrear el origen, las transformaciones de los datos. A eso hay que sumarle la accesibilidad controlada, que busca qué cosas, equilibrar el acceso de los usuarios de negocio con la protección de la información, garantizando seguridad sin limitar la agilidad. Por último, hay dos conceptos claves aquí que hacen parte de estos principios: la escalabilidad y la automatización. Estos dos principios aseguran que la estrategia crezca con las necesidades de la organización, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que las plataformas elásticas como Azure Databricks, que vamos a empezar a desarrollar acá, van a permitir procesar grandes volúmenes de información de manera muy eficiente, mientras que toda la automatización reduce esa intervención manual de los datos como tal. ¿Listo?
Dice por aquí Alexander, ese problema lo teníamos en mi empresa hasta que tuvimos que cambiar de software SAP, que es un sistema integral. Sí, digamos que hay softwares que son integrales, SAP es un claro ejemplo de esto, que tiene muchos módulos para empezar a integrar en un solo lugar toda la información. Aunque ahí estamos resolviendo un reto operativo, ¿sí? SAP lo que nos resuelve es la operación del día a día, toda la parte del RP, toda la parte de recursos humanos, todo lo va respaldando en el día a día. Eh, la otra cara de la moneda es la etapa analítica, la etapa estratégica, que hay que también pensar en esas estrategias, que si ya tenemos una solución como, por ejemplo, SAP, que mencionan aquí en el chat, buenísimo, eh, y esa solución nos deja los datos estructurados ahí, centralizados en su mayor cantidad posible. Pero también tenemos retos de redes sociales, también tenemos retos de encuestas, también tenemos retos de PQRs que hay que empezar justamente a profundizar de alguna manera y a ver cómo los integramos. Claro, no estamos buscando llevar todo a una solución como SAP, en estos casos no se puede, pero sí lo que buscamos es complementar esta estrategia para tener una solución de analítica que nos ayude a impulsar de una mejor manera el proceso. Y claro, todo esto está orientado a qué? A que avancemos hacia una cultura orientada al dato, lo que se conoce como el data driving, eh, que básicamente implica mucho más que implementar tecnología. A veces pensamos que esto es implementar tecnología y pare de contar, y no, la historia no es así, sino que requiere un cambio profundo en la forma en que nosotros como empleados, nosotros como organización, pensamos y tomamos decisiones. De nada sirve tener una super herramienta como Databricks impulsado por Power BI y que sigamos haciendo reportes operacionales, ¿sí? Y que sigamos respondiendo a reportes orientados a la analítica descriptiva. No, hay que saberle sacar provecho a este tipo de herramientas, hay que garantizar que podamos sacarle todo el provecho posible y por eso es que empiezan a aparecer roles nuevos o jugadores nuevos. Cuando yo finalicé mi carrera profesional, yo soy ingeniero aquí en Colombia lo llamamos ingeniero de sistemas, en otros lados lo llaman ingeniero de software, cosas por el estilo. Cuando yo me gradué, no había este tema de la ciencia de datos, ni mucho menos eso existía o habían tecnologías que lo soportaran. Entonces, básicamente, mi rol como ingeniero de datos era hacer todo, pues, en cuanto a la estrategia analítica, reportes, los cubos, las ETLs, la bodega de datos, todo se armaba allí y por ende a nosotros nos tocaba aprender del negocio mal que bien. Hoy por hoy empiezan a aparecer roles distintos. Bueno, ni siquiera hoy por hoy, ya hace 10 años aparecen roles distintos, como el ingeniero de datos. El ingeniero de datos es esa, yo lo veo como esa migración natural hacia donde se fue el ingeniero de software tradicional, normalmente, porque es la persona que se encarga de qué? De preparar los datos, de hacer la ingesta, de integrarlos, de transformarlos, de automatizarlos de cierta manera y dejar esa sábana de datos lista para qué? Para que después llegue un personaje que se llama el científico de datos, que típicamente no es un ingeniero. Puede ser un matemático, puede ser un financiero, puede ser un estadístico, ¿sí? Son roles más orientados a estas ciencias puras como tal, que tienen esa capacidad de desarrollar modelos analíticos, modelos predictivos y que son unos magos trabajando con lenguajes como Python, como R, como Scala, como Impala, ¿sí? Ahora bien, el rol del analista de datos, el analista de negocios, es ese personaje que pone a hablar las áreas de negocio con las áreas de TI. Ese es el que tiene clara la foto de cómo transformar eso que se descubrió y tomar decisiones con eso que se descubrió particularmente. Y aparece el jefe de todos ellos, que es el CDO o el Chief Data Officer, que básicamente ya es el que define toda la estrategia, la gobernanza de los datos y toda la cultura de los datos por detrás. Dice por aquí Astrid, la estrategia de los datos es un habilitador clave para la estrategia organizacional. Sí, de acuerdo, siempre lo ha sido, pero hoy en día es mucho más importante, me atrevo a decir yo que es mucho más importante. ¿Por qué?
por ese posicionamiento que estas herramientas están teniendo con el tiempo, por la cantidad de información que estamos analizando y pues por ese proceso de toma de decisiones alrededor de. Pero bueno, veamos un caso de uso típico que se puede llegar a tener, ¿sí? Este caso que estamos viendo en pantalla muestra cómo los datos pueden convertirse en decisiones de negocio, pero decisiones de negocio que sean tangibles y que sean medibles, ¿sí? Por ejemplo, una empresa del sector retail, que por aquí no mencionan el nombre, pero pues es el caso, decidió integrar Databricks con Power BI justamente para unificar su información de ventas, de inventario, de marketing dentro de un único lakehouse. Solo lugar integró todo. Esto permitió que cosas, eliminar esos silos de información que hablábamos hace un rato, disponer de una visión completa y actualizada de toda la operación, generando siempre un entorno mucho más colaborativo entre las áreas comerciales y las áreas analíticas como tal. Con esta base sólida, chicos, el equipo que implementó las áreas de analítica de datos, de científicos de datos que implementaron, ellos implementaron modelos predictivos de demanda que eran capaces de anticipar qué productos tendrían mayor rotación según qué la demanda, que sean capaces de anticipar qué productos tendrían mayor rotación según la temporada, según la ubicación, según la tendencia, y a partir de ahí los resultados los visualizaron en dónde, en dashboard dinámicos de Power BI, lo que facilitó esa toma de decisiones rápida y fundamentadas por parte de los gerentes de tienda y responsables de compra. ¿Listo? Muy bien, continuamos por acá. Entonces, ¿esto a qué nos llevó? Esto básicamente nos llegó a la reducción de un 15% en costos de inventario, aumento en 8% en ventas proyectadas, y así es, chicos, como se mide un caso de negocio. Esta es la forma que tenemos para medir casos de negocio que nos permitan tomar decisiones estratégicas por detrás en todo el proceso. Fíjense que esto ya nos está llevando para algún lado en particular. ¿Para dónde nos está llevando esto? Esto nos está llevando básicamente a una solución o a dos soluciones que estaremos revisando el día de hoy. Databricks y Power BI. ¿Listo? Ahí tenemos esas dos opciones por detrás para trabajar. Perdón un segundo, chicos. Voy a leer una pregunta que está haciendo Isaac aquí en el chat que está muy buena. Dice, se habla de un ciclo de vida de los datos. Yo quiero saber qué pasa cuando son datos en una etapa específica de nuestras vidas como parte de una preparación educativa hace 30 años, un préstamo de hace 50 años, o sea, de una carrera que cursé en el 2000. Sí, ese punto es importante, Isaac. Claramente, es más, por políticas de retención de datos de las empresas, pues normalmente las empresas no tienen información tan antigua. Por políticas, por ejemplo, en Colombia se manejan que por obligación hay que conservar la información como 10 años máximo, cosas por el estilo. Entonces, claro, pues analizar datos históricos de hace 30, 40, 50 años no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque los comportamientos han cambiado mucho y esencialmente los últimos 15 años el comportamiento ha cambiado radicalmente. Entonces, normalmente si hay un ciclo de vida de los datos, eh, pero cuando se habla del ciclo de vida de los datos es, bueno, los traigo, los ingesto, los transformo, los preparo, los analizo, independiente de qué tanta información histórica traigamos, qué tanta data se requiera para hacer análisis particulares. ¿Sí? Entonces son como típicos análisis que se pueden dar. Para no ir muy lejos, por ejemplo, yo quiero analizar el comportamiento del dólar versus otra moneda, por ejemplo, versus el peso colombiano. Yo quisiera saber cómo se va a comportar el dólar la próxima semana, de lunes a viernes, dependiendo de qué, del histórico. Claro, analizar un histórico de 50 años de comportamiento del dólar contra el peso colombiano para predecir la próxima semana
puede llegar a ser un poco ineficiente porque hay muchas variables a tener en cuenta, eh, pero pues 2 años de información para predecir 5 días podría tener a llegar a algo de sentido, ¿cierto? Entonces digamos que hay muchos elementos a tener en cuenta para decir esa información histórica, que tanta información histórica se puede llegar a requerir. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva particularmente y volviendo al punto de Isaac, a que vamos a tener mucha información, cientos de gigas, teras de información que hay que empezar a analizar, que hay que empezar a detallar, que hay que empezar a tocar de alguna manera. Databricks se ha consolidado como una plataforma integral justamente para la gestión moderna de datos. Su propuesta se basa en unificar la ingeniería de datos, la ciencia de datos y la analítica dentro de un solo entorno colaborativo y escalable. Un solo entorno para ingenieros, para científicos de datos y para analistas que trabajen sobre los mismos conjuntos de datos sin duplicidad ni pérdida de calidad, pues acelerando la gestión de valor de las organizaciones, ¿cierto? El corazón de esta propuesta es básicamente una propuesta de Lakehouse, una arquitectura que básicamente combina lo mejor de dos mundos, de los data lakes, que son las tradicionales sábanas de datos, y los data warehouse, que son las tradicionales bodegas de datos de la información estructurada. De los lakes se toma qué cosa? La flexibilidad para almacenar grandes volúmenes de datos en bruto, y de los warehouse lo que adoptamos es la estructura y el rendimiento necesarios justamente para realizar consultas analíticas complejas. De esa manera, chicos, es que Databricks logra que los datos estén disponibles tanto para análisis exploratorios como para reportes de negocio en tiempo real. Y ojo, aquí un tema importante. eh, Aquí un tema importante, chicos. ¿Qué vendría a ser Databricks? Es una solución que, ojo, esto es open source, que está basada en la nube y que está diseñada para facilitar el trabajo con datos a gran escala. ¿Cómo se logra ese gran escala? Porque su base tecnológica es Apache Spark. ¿Y qué es Apache Spark? Apache Spark es un potente motor de procesamiento open source en memoria que permite manejar grandes volúmenes de información con total rapidez y con total eficiencia. Y gracias a esta arquitectura es que las organizaciones pueden ejecutar análisis complejos, transformaciones masivas y modelos de machine learning en tiempos muchísimo más cortos, pues, que con sistemas tradicionales. Uno de los mayores beneficios que tiene Databricks es que integra el trabajo de equipos tanto técnicos como de negocio en un mismo entorno, lo cual significa que ingenieros de datos, científicos de datos y analistas de datos, como lo vimos hace un instante, puedan colaborar sobre los mismos conjuntos de información, evitando duplicidades y garantizando qué cosa, la coherencia entre los datos, ¿cierto? Además, Databricks pues va a permitir qué cosas, por ejemplo, automatizar los procesos de carga, las transformaciones, los análisis, y todo esto va a reducir significativamente la intervención manual. Eso es un punto clave a tener en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, otro punto importante que juega un papel clave aquí, perdón, sí. Otro punto importante que juega un papel importante es la flexibilidad de los distintos tipos de datos. En Databricks podemos gestionar datos o información estructurada como por ejemplo tablas, bases de datos relacionales, data semiestructurada como archivos JSON, archivos Parquet o incluso datas no estructuradas, logs, imágenes, audio, texto. Y esa versatilidad es lo que convierte justamente a Databricks en una plataforma totalmente integral que va a unificar toda la gestión. Ahora bien, ustedes dirán, Alberto, pero si esto es open source, significa que yo lo puedo usar sin problemas, sí. Entonces, ¿dónde entra Microsoft? ¿Dónde entra Azure a jugar un papel importante en todo esto?
Pues resulta que Microsoft sacó o hizo una alianza con las personas de Databricks para sacar una distribución de Databricks que se llama justamente Azure Databricks, ¿cierto? Azure Databricks es esa solución que ofrece Microsoft con una distribución idéntica a la de Databricks, pero que corre sobre Azure. ¿Es gratis? No. ¿No que era open source? Sí, lo que pasa es que evidentemente esto es open source, pero ustedes van a requerir recursos de cómputo. Hablábamos que estos son nodos de Apache Spark, pues van a requerir la infraestructura, los procesadores, la memoria, el storage, el disco. Pues Microsoft básicamente, o cualquier solución de Databricks, seguramente los costos van a estar asociados a los recursos de cómputo por detrás. Yo lo quiero correr en tierra. Bueno, ahí ya son estrategias que se pueden ir teniendo en cuenta. Eso es un poco lo que nos puede dar como el panorama a tener en cuenta aquí. Ahora bien, por aquí preguntan, ¿se puede considerar que es la mejor base de datos de la actualidad? Lo que pasa es que Databricks es una solución integral que permite data estructurada, data semiestructurada y data no estructurada, permite involucrar roles como el ingeniero de datos, el científico de datos, el analista de datos, o sea, va más allá de una base de datos, ¿sí? Si mis necesidades particulares son una base de datos y pare de contar, pues Databricks va a ser algo muy grande, ¿sí? Pero hay otras soluciones. Es más, dentro del mismo Microsoft hay soluciones que le compiten a Azure Databricks. Por ejemplo, recientemente Microsoft sacó una solución que se llama Microsoft Fabric, que incluye muchas de las características de Databricks. Hay otra que se llama Synapse Analytics, que le compite de frente a Databricks como soluciones ya más propietarias de Microsoft, pues sin la estructura de Databricks que se puede llegar a tener por detrás. Ahora bien, hablemos eh, muy bien, John, correcto. Por ejemplo, yo puedo hacer ETLs, lo que se conocen aquí como los pipelines para hacer transformaciones de datos, tableros de control. Son soluciones bastante completas y bastante robustas a tener en cuenta. Y claro, eso nos lleva ya a la arquitectura del Lakehouse, que se vuelve como esa estructura, esa herramienta importantísima en una estrategia de analítica de datos en la actualidad. La arquitectura Lakehouse surge justamente como una evolución natural de esos entornos tradicionales de datos, combinando el Data Lake y el Data Warehouse. El Data Lake, pues inicialmente se concebía como un almacenamiento de data de lo que fuera para el proceso de ingesta de datos y que en el caso de Microsoft pues, es un storage muy económico. Los storage account de Azure son recursos muy económicos para almacenar esa información del Data Lake. Eh, pero adicional se mezcla con el mundo de las bodegas de datos para tener un warehouse dentro de la misma solución y de ahí poder sacar provecho como a esos dos mundos particulares. A partir de allí se ofrece como esa, o sobre esta base se construye como esa capa intermedia que se conoce como el Delta Lake. Aparece otro concepto aquí que es el Delta Lake que introduce, y que ahora más tarde vamos a hacer una demostración del Delta Lake, que introduce simplemente características avanzadas como las famosas transacciones ACID, que son las atómicas, las consistentes, ¿cierto? Las durables. Manejan temas de versionamiento temporal, lo que se conoce como el time travel, que ahora también lo vamos a ver en una demostración, evolución de esquemas, control de calidad de datos, bueno, digamos que hay bastantes elementos a tener en cuenta. Por encima está el motor analítico, que es básicamente Databricks SQL más Spark para hacer todo el procesamiento de los datos, procesamiento paralelo de los datos y por encima herramientas de acceso, pues en el caso de Microsoft Power BI, pero pues herramientas como Tableau, como Google Looker o APIs directas que se conecten a Databricks para poder empezar a hacer todo ese proceso por detrás de análisis de información. Ahí entra a jugar pues algunas variables o algunos elementos que hacen parte del ecosistema de Databricks. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué compone Databricks? ¿Cuáles son los componentes que tiene Databricks y demás? Entonces, el ecosistema de Databricks básicamente está diseñado justamente para integrar todas las etapas del ciclo de vida de los datos
dentro de una misma plataforma colaborativa. En primer lugar, uno de los primeros elementos claves aquí es el workspace. El workspace ofrece un espacio compartido donde los equipos pueden desarrollar en conjunto notebooks, pueden realizar experimentos, pueden documentar el análisis, fomentando siempre esa colaboración entre perfiles técnicos y perfiles de negocio. Entonces, voy a empezar y voy a aprovechar de una vez para que empecemos a trabajar con la demostración con Databricks, con Azure Databricks. ¿Listo? Entonces, ya estando aquí, yo ya tengo un workspace creado, voy a crear uno nuevo para el taller que vamos a hacer aquí. Simplemente en Azure voy a escribir Azure Databricks. Voy a proceder a crear mi workspace, que es este como estructura mayor que podemos llegar a tener acá. Voy a escoger un grupo de recursos, le vamos a colocar un nombre, vamos a llamarlo Workspace Databricks Alberto. Ahí está. La región este de los Estados Unidos. Ahí le coloco zoom para que sea mejor. Capa de precios. Aquí hay dos capas particulares o tres capas. La estándar, que es una versión que tiene Apache Spark, pero no tiene temas de seguridad o control de acceso basado en roles, que sí es lo que ofrece la Premium. O un trial por 14 días para tener 14 días gratuitos de consumo en una versión Premium. Eh, Voy a escoger trial, aunque creo que me va a generar error porque ya tengo un trial por ahí activado. Vamos a ver. Vamos a darle crear a ver si me deja. Y ahí ya se está creando el workspace. ¿Listo? Mientras tanto, voy a trabajar en el workspace que ya tengo por acá. Que ya está creado. Y este workspace, digamos que aquí en donde estoy, aquí estoy básicamente en el sitio de Azure, del portal de Azure, pero pues desde aquí no se va a trabajar. Todo se trabaja básicamente desde el workspace de Databricks, que básicamente lo que me va a permitir es ingresar directamente al sitio. Vamos a ver. Y les presento Databricks. Aquí tenemos Databricks, ya está listo, ya está creado y ya hace parte pues del servicio que podemos empezar a trabajar. Entonces resulta que el primero de los elementos es el workspace, que es el que acabamos de crear, y es toda esta suite donde se integran los ingenieros de datos, los científicos de datos y los analistas de datos. Luego nos hablan particularmente de los clústeres gestionados. ¿Qué son los clústeres gestionados? Ya son los recursos computacionales que tenemos en la nube y que están basados en qué? En Apache Spark. Ahí están basados en Apache Spark y con estos podemos empezar a trabajar. Básicamente es esa estructura donde yo puedo empezar a trabajar y a diseñar lo que yo necesite y procesar lo que yo necesite. ¿De qué depende? Pues de la cantidad de información que tenga que procesar, la velocidad. De esa manera yo defino los recursos que se pueden llegar a requerir para ese clúster en específico. Es un clúster. ¿Qué significa que sea un clúster? Significa que hay varios nodos que reparten equitativamente los datos para que cada nodo los pueda procesar rápidamente. ¿Eso qué implica? Que si yo estoy aquí en Databricks, en la sección de compute, de cómputo de Databricks, yo puedo venir aquí y crear justamente un clúster. Ya tengo uno creado que lo creé esta mañana, justamente para hacer algunas pruebas. Y desde aquí yo puedo crear mi recurso de cómputo directamente. Dicho recurso de cómputo, pues tiene algunos elementos interesantes que hay que tener en cuenta. El primero de ellos, o bueno, algunos de ellos. El runtime de Databricks, básicamente lo que me define es la versión de Scala y de Spark que vamos a tener disponible. Todo depende de los niveles de compatibilidad que tengamos, los scripts y demás. Tengo el tipo de worker, que es el worker, ya son los recursos a nivel de hardware. Dice, mire, este estándar le estamos ofreciendo 16 gigas en RAM, 4 cores. Mínimo 2, máximo 8. ¿Qué significa eso? Que si no hay mucha carga, y lo configuro así, como está, si no hay mucha carga, él va a mantener dos nodos ahí creados. Pero si la carga aumenta, él empieza a desplegar nodos adicionales hasta un máximo de 8
para garantizar que los recursos se creen de manera dinámica y no impliquen consumos adicionales. Eso es una ventaja interesantísima. Claro, si le habilito el auto-scaling, ese es el que va a garantizar que esto crezca automáticamente. Si no lo habilito, pues me toca ir manualmente a decirle, oiga, suba el tercer nodo, el cuarto nodo, quinto nodo. ¿Listo? Y algo muy importante, Databricks lo cobran generalmente por el tiempo de encendido de este clúster. Esta opción debe ser importantísima para ustedes, terminar después de tantos minutos de inactividad. Esto es un garante de que si nadie está usando el clúster después de, en este caso, 2 horas, se va a detener. Para efectos del ejercicio, yo le pongo 20 minutos, 20 minutos por aquí, justamente para garantizar que sin problema se procese la información acá y que si hay inactividad durante esos 20 minutos, no hay ningún inconveniente por ese lado. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos los famosos recursos de cómputo. Sin los recursos de cómputo no tenemos cómo procesar la información. Simplemente sería una interfaz donde puedo tener notebooks, como los que estamos viendo acá, notebooks interactivos de Python, de SQL, de R, Scala o de Java, donde ya desarrollo todos mis algoritmos, mis experimentos, donde hago los desarrollos, las pruebas, hago la documentación del análisis directamente. Tenemos por otro lado MLflow, que básicamente es un framework nativo de Databricks y que nos va a permitir hacer seguimiento, registro y el despliegue de modelos. Y algo que estaban mencionando por aquí en el chat, que lo vi hace un ratito, esperen a ver si lo veo. Sí, un tema que dice John, importante el tema de gobierno de datos con Catalog Unit o Unity Catalog, que lo estamos viendo acá. ¿Qué es el Unity Catalog que lo estamos viendo aquí de último? Lo que hace es justamente centralizar la gobernanza, la seguridad, el control de acceso, garantizando justamente o asegurando que los datos puedan ser auditables y que puedan ser protegidos. En conjunto, todos estos componentes pues van a convertir a Databricks en una plataforma muy robusta, muy integral para impulsar justamente la colaboración de la organización. Listo, voy a ver si aquí hay alguna pregunta. Dice Jorge, Lakehouse se puede interpretar como un gran storage. El data lake se puede interpretar como un gran storage de data no estructurada o semiestructurada. El data warehouse de data estructurada, sí, me gusta ese concepto. Lo que pasa es que en el lakehouse podemos tener todos los datos allí, analizarlos, transformarlos, procesarlos y crear las estructuras de delta tables para futuros análisis, que son como parte de esos elementos prioritarios que se pueden llegar a manejar. Bueno. Veamos otros elementos importantes acá. Recordemos que dependiendo de la solución, y va muy de la mano de lo que estábamos hablando ahorita, Databricks pues juega un papel importante en 3 escenarios distintos, el Data Lake, el Data Warehouse y la combinación del Lakehouse, ¿sí? Cuando nosotros buscamos una solución para Data Warehouse solamente, quizás una solución como Databricks solo para Data Warehouse puede ser costosa. Si la buscamos para Data Lake, puede ser de costo bajo. Si la buscamos para la estructura de Lakehouse, que combine ambos, puede ser de costo medio. Y ahí es donde, pues, digamos que no me voy a poner a redactar o a revisar cada una de ellas, pero pues aquí podemos ver como esas diferencias importantes a tener en cuenta. Dice Mauricio, ¿se pueden programar y ¿qué? ¿Se pueden agendar y programar notebooks? ¿Hablas de la ejecución? Sí. Tú puedes crear pipelines dentro de Databricks y esos pipelines les puedes colocar una programación para que cada cierto tiempo vayan y se ejecuten. Y también puedes programar el encendido de los clústeres también para hacer procesos de automatización por detrás. ¿Listo? Bueno, entonces eso es un poquito como el resumen. Ahora, chicos, ¿cuál es como ese frente grande y ese frente amplio que debemos empezar a analizar? Que todo parte de la preparación y el modelado de la información, ¿verdad? Antes de empezar a visualizar datos, ¿qué hay que hacer? Ingestarlos es un primer paso.
transformarlos y modelarlos para que estén listos para cualquier análisis que se requiera. Digamos que aquí se pueden ofrecer herramientas como SQL, los que somos más tradicionales de SQL, yo soy súper fan de SQL, pues tenemos la opción de hacer queries normales, select, asterisco, from, where, group by, heavy, order by, normal, un select tradicional. Tenemos PySpark, que básicamente es Python sobre el que podemos trabajar, y las Delta Live Tables, que ya ahora más tardecito vamos a hablar de ellas, que es una característica propia de este tipo de soluciones como Azure Databricks, para tener históricos, para tener versionamientos, para tener actualizaciones de los datos. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo y un flujo de trabajo en la preparación de los datos. El primer paso es la ingesta de datos. Cuando hablamos de ingesta es traigan datos de los orígenes para acá, de la forma más plana posible, la forma más cruda posible, sin hacer transformaciones de absolutamente nada. Y hay muchas fuentes soportadas, un Blob Storage, Amazon S3, que es el Blob Storage de Amazon, Google Cloud Storage, bases de SQL Azure, API Ref, Kafka, en fin, digamos que hay varias formas de traer información. Si lo estamos trabajando con PySpark, lo normal es aprovechar las características y construir un data frame que almacene y lea la información que ya tenemos cargadas. Luego viene un proceso que está orientado a la limpieza de los datos y a la desnormalización de los datos. Limpieza de datos, básicamente eliminamos duplicados para garantizar que no tengamos información repetida y a partir de ahí ya empiezan todas las transformaciones de los datos que toque hacer. ¿Qué entran dentro de las transformaciones de los datos? Joins, agregaciones, filtros, columnas calculadas como parte de esos cálculos que se pueden realizar. Si observan el último ejemplo que estamos viendo acá, este que está acá, este ejemplito pues tiene la particularidad de hacer una agregación. Bueno, voy a dejarles que lo piensen un segundito, pero si observan es un poco el lenguaje natural, pues el lenguaje natural entre comillas. Esto es PySpark, pero está haciendo una operación básica sobre un conjunto de datos. Los animo, chicos, a que por el chat me digan qué está haciendo esta última eh, línea de código que tenemos en PySpark. Y mientras me lo dicen, tengo una pregunta que dice Fernando acá. ¿Esta ingesta y transformación es lo mismo que se puede hacer con Power Query dentro de Power BI? Sí, pero no. O sea, conceptualmente es lo mismo porque tú transformas datos, agrupas y demás, pero aquí estamos hablando de grandes volúmenes de datos. Si tú te llevas grandes volúmenes de datos planos a Power BI, ese Power BI se enloquece porque no está diseñado para grandes volúmenes de datos. Y ojo, hablo de grandes volúmenes de datos, cientos de gigas, teras de datos. Si nuestra necesidad son cientos de gigas, miles de gigas, teras de datos, Databricks es una solución que nos va a ayudar a resolver esa problemática, ¿sí? Los prepara, los transforma, los agrupa, hace todo lo que tenga que hacer y ya cuando los datos están listos, ahí sí, vámonos para Power BI con los datos listos. Ahí está. Muy bien, aquí tengo una respuesta de Cristian. Dice, total del beneficio neto agrupados por provincia. Bien. Y le puse un alias a la columna que es total. Suma del beneficio neto, la columna se va a llamar total y agrupamos por provincia. Básico. ¿Sí? Eso mismo que estamos viendo aquí, que esto es PySpark, lo podemos resolver con algo que es muy familiar para muchos de nosotros, creo yo, y es SQL. Los notebooks de Databricks permiten tener ese componente de Databricks SQL que permite ejecutar consultas y construir dashboards sin hacer programaciones avanzadas, sino que simplemente es haciendo los queries tradicionales de toda la vida de antaño que existen hace 30, 40 años con ANSI SQL tradicional. En este ejemplo le estoy diciendo, oiga, vaya y tráigame de algún dataset que está o alguna tabla que está creada en Databricks que se llama ventas delta, tráigame la provincia, tráigame el total del beneficio neto, agrupe por provincia. Mismo query anterior, pero con SQL. Entonces, esas como parte de esas flexibilidades que podemos llegar a manejar. Y ojo chicos, aquí vamos a tocar un ejemplo
y un concepto clave que diferencia fuertemente Databricks de muchas soluciones y es lo que se conoce como las Delta Life Tables o los DLT. ¿Estos qué son y por qué son tan importantes? Los Delta Life Tables representan un gran avance en la automatización de procesos de ingeniería de datos dentro de Databricks. Su propósito fundamental, ¿cuál es? Simplificar la creación de pipelines donde el usuario solo tiene que definir qué desea lograr mientras que la plataforma se va a encargar del cómo, ¿sí? Los Delta Life Tables permiten definir transformaciones, por ejemplo, con instrucciones SQL, con Python. eh, Permiten también transformaciones, por ejemplo, con instrucciones SQL. Y esto lo hace mucho más accesible tanto para los analistas de datos como para los ingenieros. Además, va a gestionar de manera automática cualquier dependencia entre distintas capas de ese modelo de datos. ¿Y esas capas cuáles son? Las capas bronce, silver, gold, que son capas tradicionales de una arquitectura de un lakehouse para el procesamiento de los datos. Y esas capas son las que nos aseguran que cada paso se ejecute en el orden correcto. Pero bueno, claramente aquí no vamos a hacer todo el ciclo completo en esta hora que nos queda, pero mi intención sí es que tengan un abrebocas para que más adelante eh, lo puedan profundizar mucho mejor en cualquiera de los cursos que tenemos acá, que son brutales, brutales en estos conceptos de Databricks. ¿Listo? Ahora bien, otro elemento clave es el Data Warehouse y el modelo analítico, perdón, que está relacionado al famoso modelo estrella. Este modelo estrella realmente es antiguo, yo creo que data por ahí de los 70, y es un modelo muy interesante porque lo que me dice es que es un modelo relacional con tablas, columnas, filas, registros, relaciones, llaves primarias, llaves foráneas, pero la estructura del data warehouse básicamente se maneja con ¿qué? Con una tabla de hechos en la mitad. La tabla de hechos básicamente tiene todo lo que yo quiero medir. Véanlo como una tabla de números. Por ejemplo, eh, tengo las unidades, el precio unitario, el beneficio neto, los costos, los gastos, los impuestos. Fíjense que todos son números, cosas que quiero medir, valores a los que les quiero aplicar sumas, promedios, máximos, mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y las dimensiones básicamente es esas entidades por las que yo puedo describir las ventas, los costos, los gastos, los impuestos, ¿sí? Toda esa información descriptiva. Está la tabla de hechos en la mitad y alrededor las dimensiones por las cuales va a haber esa relación. Entonces, hay ahí como ese principio fundamental de relaciones que se pueden llegar a tener. Entonces, en todo este ciclo, vamos a sacarle provecho a que a Databricks como herramienta fundamental para ingestar datos, transformarlos, prepararlos y ya posteriormente podríamos sacarle provecho a Power BI para que se conecte directamente a un entorno de Databricks, permitiéndoles a los analistas consumir esos datasets que ya hemos creado previamente en Databricks para empezar a analizarlos mucho más rápido. ¿Cómo nos podemos conectar a Databricks? Digamos que hay tres métodos para conectarnos. Puede haber un conector nativo de Databricks con Power BI Desktop. Digamos que Power BI Desktop y se recomienda tener la versión más actualizada de Power BI Desktop. Tiene su conector nativo, que es el que vamos a sacar provecho para conectarnos. Podríamos conectarnos con conector ODBC o JDBC, pero pues el conector nativo de Databricks está ahí disponible. O si lo que yo tengo es el servicio de SQL Warehouse de Databricks, o sea, el modelo de bodega de datos, tablas, columnas, relaciones y demás, se puede generar un endpoint SQL dedicado que permita la conexión. Digamos que son como tres mecanismos fundamentales. Ahora bien, un punto importante en todo este proceso es determinar como esa forma de conectarse. Resulta que aquí hay varias recomendaciones que me dicen, mire, primero use algo que se conoce como SQL Warehouse con la modalidad de serverless o sin servidor, que es una modalidad de cómputo que no es la que vamos a usar aquí,
particularmente, pero que me permite desplegar recursos rápidamente y que son dashboards pequeñitos que requieran trabajar. Un tema importante, habilitar dentro de Power BI una opción que se llama Direct Query. Resulta que en Power BI yo tengo dos formas de conectarme a ciertos orígenes de datos, incluyendo Databricks. Uno es importar. Entonces, ¿qué hace importar? Pues como su nombre lo indica, importa o copia los datos o copiaría los datos de Databricks hacia Power BI. Eso podría ser un problema. Hoy no sería un problema porque hoy la demostración va a ser un análisis de, no sé, 30 registros. Pero en un mundo real donde Databricks puede procesar cientos de miles o millones de registros, pues importarlos a Power BI puede tener una implicación muy fuerte. Entonces, Direct Query es la otra cara de la moneda que no importa los datos, sino que los datos van a permanecer siempre donde, en este caso en Databricks, y Power BI simplemente se convertiría en ese visualizador de los datos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde entra Direct Query a jugar un papel importante en estos casos. Ojo, nos dice que controlemos el acceso con el Unit Catalog. Ahorita hablamos del Unit Catalog, que es el que define las políticas de quién puede ver los datos y qué datos va a poder ver, ¿cierto? Y hay que optimizar los datasets para BI, filtrar solamente las columnas y las filas que lleguen a ser necesarias. Muy bien. Entonces, ahí son como algunos elementos relevantes y claves a tener en cuenta en este tipo de estructuras. Ahora bien, déjenme a- arrancar el clúster para que vaya iniciando y tenerlo listo ahorita. ¿Listo? Dice Fernando, Direct Query tiene como riesgo el elevar el consumo de un capacity de Fabric. Sí, muy seguramente, Fernando. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Fabric ya incluye componentes de Power BI, ya no se mide por usuarios ni nada de eso, sino que son capacidades, entonces seguramente hay un consumo importante de capacidades de consumo en este caso. Pero si nuestra solución es Databricks por un lado y por ejemplo un Power BI por usuario, ahí no tendríamos implicaciones por decirlo de alguna manera. Bien, eso es por este lado. Digamos que por este lado tenemos estos criterios para tener en cuenta. Por otro lado, entra a jugar un papel importante. ¿Qué cosa? Los dashboards interactivos de Power BI. Resulta que la creación de dashboards interactivos en Power BI ya va a representar justamente ese punto culminante del proceso analítico donde los datos preparados y modelados en Databricks ya se empiezan a convertir en información visual e información que accionable para el negocio. Entonces, como lo hablamos ahorita, Power BI va a permitir conectar directamente los datasets del Lakehouse, va a permitir transformarlos en gráficos, en mapas, en tablas dinámicas, en KPIs que comuniquen justamente los resultados de manera clara y de manera comprensible, ¿sí? ¿Qué principios de diseño tenemos acá? Digamos que el diseño de dashboards en Power BI debe centrarse primero en transmitir información de manera clara, de manera coherente y de manera accionable. El primer principio es justamente ese, la claridad y el foco en los KPIs. Cada dashboard, cada panel que se construya, debe priorizar las métricas clave que realmente influyen en la toma de decisiones del negocio, chicos, evitando la sobrecarga visual. Muchas veces construimos un dashboard con muchos indicadores, muchas gráficas y lo podemos llegar a sobrecargar. Aquí me gusta un dicho que dice menos es más o la simplicidad es como lo fundamental, ¿no? Menos elementos pueden comunicar mucho más si se utilizan correctamente. Además, deberíamos hablar de qué? De una narrativa visual lógica que guíe al usuario desde una visión general, pero que lo vaya llevando paso a paso hasta el detalle específico que necesita. Yo arranco en lo general, cómo van los KPIs de la empresa, los KPIs estratégicos, me voy para los KPIs del área financiera me voy, por ejemplo, ya a analizar el retorno de inversión, entonces vamos haciendo el doble check o el drill down
en los procesos de análisis y los dashboards deben ofrecer como esas capacidades importantes de análisis. Eh, Hay un segundo principio importante que es la consistencia visual, ¿no? ¿Qué es la consistencia visual? Es la que garantiza justamente una experiencia de usuario que sea mucho más profesional, mucho más armoniosa, lo cual implica mantener esa paleta de colores corporativa, utilizar tipografías uniformes, aplicar contrastes suaves que mejoren la legibilidad del reporte. Debemos tener claro colorimetrías, los colores deben tener un significado constante. Por ejemplo, un KPI verde, verde es éxito, rojo, rojo es algo está mal, amarillo, alerta, ¿cierto? Que ayuden a que los usuarios pues interpreten el estado de los indicadores de manera más precisa. Yo aquí quiero ser honesto con ustedes, yo para las reglas de colores, colorimetrías y demás no soy muy bueno, en realidad ese no es mi fuerte. Por ende, yo procuro dejar mis reportes de Power BI, mis dashboards de Power BI, tal cual como vienen por defecto y no les cambio nada porque cuando les cambio algo quedan terribles. Pero hay personas muy, muy buenas en esta parte de la consistencia visual que le pueden sacar mucho provecho a Power BI y a potencializarlo mucho más allá de simples reportes, ¿cierto? Ahora bien, la interactividad y el diseño responsivo son como esos elementos claves en los dashboards modernos. ¿Por qué? Por un lado, la interactividad se va a lograr mediante filtros, mediante los slicers o los segmentadores, mediante botones de navegación que permiten justamente explorar los datos sin tener que perder el contexto de lo que estamos analizando. Ese diseño debe ser adaptable a diferentes dispositivos, ¿no? Hoy en día es lo más normal, a escritorio, a tablet, a móvil, y ahí es donde entra ese diseño responsivo que se vuelve clave y se vuelve muy, muy relevante en lo que estamos trabajando. Pero bueno, vamos a aprovechar los próximos 20 minutos, chicos, para que hagamos o terminemos la demostración que estamos realizando por acá. Déjenme, les vuelvo a compartir por acá Databricks. Me confirman aquí por el chat si están viendo Databricks, por favor. Que sí, manito arriba, se ve perfecto, gracias Fernando. Recuerden chicos, yo les voy a ir aumentando el zoom en ciertas áreas donde de pronto se requiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo voy a empezar a trabajar con Databricks justamente con mi clúster que ya tengo creado que en este momento está activo. Ahí está corriendo sin ningún problema, fíjense. Acá está en verdecito, significa que está corriendo, ahí está mi clúster. Y sobre ese clúster yo voy a empezar a trabajar y voy a crear aquí en nuevo, voy a crear un nuevo notebook justamente para empezar a trabajar lo que se necesita. Entonces creamos por aquí el notebook, vamos a darle un ratito por ahí que se cree. Muy bien. Y me saca un warning, me dice, oiga, usted tiene un trial que vence en 14 días, actualícese a Premium más adelante. Está perfecto, voy a tener el entorno sin problemas de aquí a que terminemos la demostración, así que todo perfecto. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ahora lo que viene es empezar a entender y empezar a hacer un proceso de transformación de los datos en Databricks. Resulta que Azure Databricks, y recuerden esto muy bien, es una versión que está basada en Microsoft Azure, como lo estamos viendo acá, pero está basado en la conocidísima eh, plataforma de código abierto de Databricks. Básicamente Azure Databricks se basa en Apache Spark y ofrece esa solución que va a ser escalable para grandes volúmenes de datos. ¿Cuáles son las tareas comunes? Y lo mencionan por aquí Fernando en el chat. Tareas comunes, limpieza de datos, transformaciones, agregaciones, conversión de tipos de datos. Todas esas transformaciones son esenciales para preparar los datos para el análisis y forman parte del proceso más amplio de ETL, que por ahí en algún momento decían, profe, aquí se pueden hacer ETLs, sí. ¿Qué son las ETLs? Todo lo que tiene que ver con el proceso de extracción, de transformación
y de carga de datos. Entonces yo ya tengo completamente aprovisionado todo el entorno. Lo que voy a empezar aquí a trabajar, que sobre este notebook voy a empezar a traer datos. Entonces voy a empezar a traer datos en este caso y voy a trabajar por ahora con PySpark, ¿no? Para correr un comandito en este momento shell que básicamente, ¿qué va a hacer? Va a crear, va a borrar si existe una carpeta llamada SparkLab, luego la va a crear y en esa carpetita va a crear tres archivos CSV 2019, 20 y 21 que se encuentran por aquí en esta URL. Simple este primer proceso. Lo que ustedes están viendo aquí se conoce como una celda de código. Es muy útil si yo quiero empezar a dividir los bloquecitos, por si los quiero ejecutar por partes o los quiero entender de manera separada. Es muy útil manejar los bloquecitos de código. Entonces arranco por aquí. La primera vez se va a tardar un poquito más, ¿por qué? Porque está levantando los nodos de cómputo, ¿no? Entonces, esos nodos están abajo en este momento, aunque el clúster esté arriba, él arranca a levantarlo y le toma algunos instantes la primera tarea que le estoy pidiendo. Bien, ahora voy a agregar otro bloquecito de código. Justo debajo de la línea de código donde estábamos, tengo otra de código para continuar trabajando. ¿Qué voy a hacer en este caso? En este caso, yo le voy a pedir que me consulte la información que acabamos de cargar en esa carpeta con esos tres archivos. Pero aquí viene la parte interesante. Quiero que por ahora nos enfoquemos en esta partecita de abajo. Esta partecita de abajo lo que me dice es, bueno, vamos a crear un data frame que va a aprovechar y se va a conectar al clúster de Spark y va a ir a leer los datos que tenemos cargados en la carpeta Spark Lab. Busque todos los archivos que terminen en CSV o .csv y que contengan cualquier nombre que el formato sea CSV. Luego le digo, muéstreme los primeros 100 registros. Hasta ahí todo perfecto. Lo que pasa es que mis archivos no tienen un formato. Quiere decir que las columnas no tienen nombre, no tienen un tipo de dato definido. Entonces, lo que yo estoy creando previamente es justamente esa estructura que se llama order schema, donde le voy a decir, mire, esta estructura tiene estas columnas, sales order number, order date, customer name, email, item, quantity, unit price, tax. Le defino unos tipos de datos y luego con esa estructura yo llego y le digo, perfecto, cuando cree el data frame y esté leyendo los datos, aplíquele el esquema order schema, que es este que se está creando acá, y que lo podemos crear de las librerías PySpark.sql. Entonces, básicamente, si ustedes observan, cuando yo lanzo esta consultica por acá, ¡pum! Ahí me dice, ok, vamos a correr este job. Y por aquí abajo ya tenemos el query ejecutado con las columnas específicas. ¿Cuánto tardó? Me dice, oiga, esta primera vez 9,12 segundos. Pero si yo lo lanzo nuevamente, tardó 0,59 segundos. Yo les dije, la primera vez se demoró un poquito más levantando los recursos, pero ya la segunda vez es mucho más rápido. Menos de un segundo, 59 milésimas de segundo o medio segundo, hizo la ejecución. Listo. Ahora, ¿con qué seguimos? Típicas tareas. Limpieza de datos. Yo ya tengo mi data frame creado por acá. Con ese data frame, yo simplemente le voy a decir, perfecto, venga y tome el data frame construido y arranque. ¿Con qué? Elimine duplicados. Perdón. Elimine duplicados. Tarea número 1. Segunda tarea. Vaya y busque la columna tax. Y esa columna tax actualícela. ¿Con qué? Precio unitario por el 8%. Segunda tarea, toma la columna tax, que va a ser igual a precio unitario por el 8%. Luego le cambio el tipo de dato a float y por último le digo que me muestre los primeros 100 registros. Por si acaso vamos a ver los impuestos. Es más, pongámosle 10% como para que se vea más claro. Entonces, tax unit price. Si ustedes observan, si le va a calcular el 10%, por ejemplo este, 2.181 no son 174, sino que son 218,15, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer este proceso de actualización, de preparación de los datos. Y observen que por aquí, justamente,
Me dice, oiga, tax, este que dice 782, el 10% son 78.2. Este que dice 2071, 207,14. Entonces, ahí es donde empezamos con toda esta labor de hacer transformaciones de los datos y de garantizar pues que la data esté lista, esté preparada para el proceso de toma de decisiones. ¿Qué más podemos hacer aquí? Procesos tan básicos como consultas típicas, donde le voy a decir, oiga, créese un data frame que se llame customers y de customers solamente saque el customer name y el email del DF, del data frame. E imprímame cuántos clientes hay, cuántos clientes distintos hay, o cuénteme cuántos clientes distintos hay e imprima los clientes distintos. Vamos a ver qué hace. Y me dice, listo, de esta tupla que usted me está dando acá, tenemos 32.718 clientes y 12.427 clientes únicos, y aquí me los muestra sin repetir. Pero bueno, digamos que básicamente aquí el objetivo, ¿cuál era? Que viéramos que efectivamente desde aquí podíamos eh, preparar datos, transformarlos, podríamos hacer agrupamientos de datos, entre otras funcionalidades que la plataforma nos puede llegar a pedir, y que desde aquí pues todo lo hemos trabajado con PySpark directamente. Voy a crear un notebook nuevo y este notebook va a estar pensado, me voy a conectar por aquí a mi servidor o a mi clúster, va a estar pensado en la opción de Delta Lake que estuvimos viendo hace un rato. ¿Qué es Delta Lake? Voy a repasarlo y a recordarlo un poquito como para traer esos temas frescos como tal. Delta Lake básicamente es un proyecto de código abierto para crear ¿qué cosa? Una capa de almacenamiento de datos relacional transaccional, pero en Spark sobre un lago de datos. ¿Listo? Entonces, tablas con datos almacenados, pero digamos que agrega compatibilidad con la semántica relacional que conocemos para operaciones de datos, que pueden ser datos en batch, datos en streaming, permite la creación de una arquitectura del lago de datos o de almacenamiento de datos que se apoye a Apache Spark. ¿Listo? Eso es un poco como lo que se puede manejar. Entonces vamos a ver un poquito cómo es este proceso por detrás acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a copiar unos datos, si no existen, que los copie y los cree por acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una carpetita en mi servidor de Databricks que se llame Delta Lab y vamos a traer un archivo llamado products.csv de esta URL. ¿Listo? Nada del otro mundo, muy parecido a lo que hicimos hace un rato. ¿Qué va a empezar a cambiar aquí? Que ya vamos a cargar los datos en una tabla delta. Pero antes de cargarlos en una tabla delta, quiero mostrarles por aquí cuáles fueron los datos que trajimos. Fíjense, le estoy diciendo, vaya y traiga de products.csv ese archivo que acabamos de cargar aquí arriba. Ahí tráigame los 10 primeros. Y cárguelos, obviamente, en el data frame. Entonces aquí ya me trajo la muestrica de los 10 primeros datos. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer ahora, chicos? Voy a agregar una nueva celda de código. Esa nueva celda de código la vamos a usar para ejecutar un comando en shell que nos muestre el contenido de la carpeta donde guardamos los datos. Si ustedes recuerdan, por ahí creamos una... no, mentiras, todavía no hemos creado la tabla. Vamos a primero a crear la tabla delta. Entonces vamos a agregar una celda que garantice que estos datos del data frame se carguen en la famosa tabla delta. ¿Cómo lo hacemos? Voy a crear un path. Ese path va a ser delta barra products delta y allí le voy a pedir que vaya y guarde la tabla, ¿cierto? Y esa tabla vaya y guarde en la ruta particular. Es decir, tome el data frame y guárdelo en esa tabla. Bueno, no sé si, vamos a ver qué pasa. Sí, ya sé que me va a pasar esto. ¿Qué pasó? Que esta mañana lo corrí y se me olvidó borrarlo, pero la tabla ya existe. Pero, pues el error que me está sacando es que la tabla ya existe, entonces ya está creado, así que estamos tranquilos por ese lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto que vamos a hacer ahora básicamente es ir a ver, bueno, ¿qué se creó en esa carpeta?
Hay una carpeta, le vamos a decir que se ubique en la carpeta Products Delta para ver qué hay allá y allí pues simplemente vamos a ver que lo que se crearon fueron unos archivos de Parquet. Recuerden que Parquet es el formato, ojo con esto, es el formato que tiene Apache Spark como tal para almacenar data, que es medianamente similar a un CSV, podría ser similar a un CSV, pero para Apache Spark, él me generó tres archivitos acá, Parquet para leerse. Ojo, eso es lo que yo tengo acá. Lo que voy a hacer ahora, básicamente, ¿qué es? Es ir y decirle, pues que cree una tabla con esa información y que le haga un proceso de actualización. Entonces, yo ya empiezo a crear la tabla. Zoom por acá un poquitito. Yo ya empiezo a crear la tabla. ¿Y cómo la creo? Simplemente creo una delta table, un objeto de tipo delta table que va a tomar el pad que tenemos aquí arriba, es decir, que toma los tres parquet, va a materializar los datos y luego le voy a hacer un update, por ejemplo, un update a la tabla para que el product ID sea igual a 771, o más bien, donde el product ID sea igual a 771, que actualice el precio de lista para que tenga un 10% de descuento. Básico, ¿listo? Eh, Creo que la tabla ya existe. ¿Listo? Va a lanzarlo todo, pero la tabla ya existe. Pues vamos a ver si me genera algún error o no. Perfecto. Ya lanzó, hizo la actualización y me mostró los 10 primeros registros como tal. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando los datos, estamos dejando la tabla lista para garantizar que esta información ya después la explotemos desde dónde? Pues desde Power BI. Entonces vamos a preparar los datos, vamos a preparar la tabla y con la tabla ya armadita estamos listos para empezar a trabajar. Un tema importante, chicos, un tema importante aquí es que digamos que dentro de las opciones que tenemos con la tabla o las Delta Table es el manejo de versionamiento. ¿Qué es esto del versionamiento? Esencialmente el versionamiento lo que nos va a permitir de una u otra manera es tener como ese histórico de cambios que ocurrieron en los datos, control de versiones que llaman, para garantizar que tráeme todos los datos que cambiaron desde la última modificación, por ejemplo, todos los datos que sufrieron una modificación desde el 28 de octubre a las 6 de la tarde. Entonces son temas que podemos validar con este tipo de estructuras en sí. Pero bueno, digamos que ya estamos bien por este lado. Lo que voy a hacer ahora es, aprovechando estos datos que tenemos aquí, es ir a crear una base de datos en SQL Warehouse, ¿no? Pero con una particularidad interesante. Ya no lo voy a trabajar como unos archivos de Spark, sino que lo voy a trabajar como una serie de tablas de un warehouse, que es como una estructura más tradicional, ¿verdad? Entonces le voy a pedir que me cree una base de datos que se llama AdventureWorks, que ya la debo tener creada. Le voy a pedir que me cree una tabla llamada Products External y esa Products External va a tomar el Delta Table Path, ese que tenemos por allá arriba eh, con los tres archivos de Parquet. Ya existe. Bueno, no pasa nada, ya existe. Pero como ya existe, entonces quiere decir que ya la puedo consultar. Y fíjense, chicos, que aquí ya volvemos al SQL tradicional. O sea, ya nos vamos más con PySpark, sino que tenemos la posibilidad de irnos directamente con SQL para traerlo. Aquí estamos usando una especie, se me olvida el término exacto ahorita, yo lo llamo un comodín, que lo que me indica es en qué lenguaje se va a ejecutar la celda. Si yo no especifico nada, como en las celdas anteriores, él va a tomar el que se tenga definido aquí arriba, que es Python. Si yo lo cambio por otro, pues es el que tomaría. Fíjense que tenemos Python, SQL, Scala y R. Pero aquí abajo le estoy diciendo, yo sé que todo el notebook se está ejecutando con Python, pero esta celda en específico ejecútela en SQL. Y esto ya es algo muy común para los que trabajamos bases de datos relacionales, ¿no? Use AdventureWorks y traiga los datos de esa tabla. Y me dice, y esta sí no la encontró. Tenemos esta línea. Vamos a ver si ahora sí la encuentra.
Ahora sí la encontró. Entonces ya tenemos una tabla que se llama Products External, que justamente se va a encargar pues, de traer la información que requerimos por este lado. ¿Listo? Esos son como algunos ejemplos de tablas que podemos crear. Yo puedo crear otra tabla, por ejemplo, aquí que se llame Products. Vamos a ver si este me funciona por este lado. Ya de existir, pero que se llame Products y que use la estructura de Delta y que vaya al Location Delta, Products Delta y que haga la creación de la tabla. Ya existe, pongámosle Products 2. Le puse el 2 para que me la dejara crear y ya la dejó crear sin problema. ¿Listo? Ahí está. Entonces, digamos que rápidamente, y pues claro, aquí esto fue un parpadeo en donde lo hicimos, trajimos la información, la preparamos, hicimos algunas actualizaciones, las materializamos en una tabla en particular y ya estando en esa tabla ya hicimos el proceso de alistamiento. ¿Qué sigue? Lo que sigue es, listo, ya tengo una serie de tablas aquí construidas, o una tabla que se llama Products. Lo que queremos es que esa tabla de Products se analice desde Power BI. Entonces aquí es donde entra la magia de Power BI a jugar un papel importantísimo. Yo creo que tengo la versión más reciente, pues no me sacó un mensajito de actualización, así que voy a tener la más reciente. Y resulta que para Power BI él me dice que hay un conector. Aquí ya estoy en Power BI, voy a obtener los datos y me voy a ir a más. Me dice que una de las opciones con las que nos podemos conectar desde Power BI a Databricks es con el conector nativo. Pues muy seguramente, si aquí en el buscador yo escribo Databricks, fíjense que me dice, está Azure Databricks, pues que es el de Microsoft, y está el Databricks, que pues sería el de la suite de Databricks directamente. Yo voy por la opción de Azure Databricks, que es la que estamos manejando, y resulta que él me va a pedir una serie de datos. Me va a decir el nombre del host, la ruta de acceso, el catálogo, la base de datos, la consulta. Entonces me va a dar algunas opciones. ¿De dónde saco esa información? Me devuelvo por aquí, solución de mi workspace, me voy a mi recurso de cómputo que tengo creado por acá, observen el que donde tengo la tabla creada, entro a mi clúster y en el clúster voy a encontrar por aquí en opciones avanzadas los datos del conector, perdón, a ver, lo muestro completo. En la pestaña de configuración, en avanzado, en la sección de JDBC o DBC, vamos a encontrar justamente los datos que nos están pidiendo. Uno de los datos, server hostname. Bueno, vamos a copiarlo. Me voy a Power BI y lo coloco acá. Ruta de acceso HTTP, véanlo acá abajo. Esta es la ruta de acceso, la copiamos, la pegamos por acá. ¿Listo? Todo lo demás es opcional. Si tuviéramos la información, la podríamos colocar sin problema. Si tenemos el query, lo podemos colocar sin problema para ir armando las consultas que necesitamos. Por ahora todo esto lo voy a dejar en blanco. Y aquí es donde entra un punto importantísimo en Power BI que lo discutimos durante la sesión. Me dice, oiga, venga, cuénteme ese Databricks, ¿usted cómo lo quiere conectar? ¿Quiere que lo importemos? Es decir, ¿quiere que traigamos todos los productos que usted tiene? ¿Cuántos productos podemos llegar a tener? 30, 40 productos, qué sé yo. O quiere hacer una consulta directa. Lo que hablamos hace un instante. Si yo me voy por importar y tengo muchos datos, le estamos llevando una carga muy fuerte a Power BI en modo importar si son muchos datos y los estoy llevando detallados. Parte de lo que se busca también con Databricks es que hagamos transformaciones sobre los datos y todas esas transformaciones reduzcan la cantidad de información o consoliden la cantidad de información, filtren toda esa información. Recomendación, Direct Query, cuando, pues, por lo general Direct Query, pero claramente cuando tenemos grandes volúmenes de datos, Direct Query es la que va a predominar. Le doy clic en aceptar, él me va a pedir autenticar. Si es la primera vez, me va a pedir un proceso de autenticación contra Entra ID, que es el directorio activo por allá en Azure, donde me va a pedir autenticarme y demás. Creo que esta vez no me lo va a pedir porque ya esta mañana yo hice la conexión. Fíjense, ya hizo la conexión. Entonces ya está conectado en este caso. Vamos a ver qué encontramos por acá. Si ustedes recuerdan, yo me creé una base de datos llamada VentureWorks en Databricks y allí deben haber seguramente dos tablas, tres tablas.
Products Docs y Products External, que fueron las tres tablas que se crearon. Yo voy a trabajar con Products. Y de aquí para allá, chicos, ya este mundo es conocido por ustedes. Pues los que trabajan Power BI, perdón. Sí, si alguno no trabaja Power BI. Ya tengo una tabla, solamente que está en modo Direct Query, es decir, que los datos nunca van a estar en Power BI, pero si yo en Power BI adicional requiero hacer algunas transformaciones adicionales, puedo empezar a hacer las transformaciones o empezar ya el proceso de carga de datos. Yo voy a ver si toca hacer alguna transformación en particular, vamos a revisar. Sí, aquí hay una transformación importante y es el precio de lista que me está diciendo que es ABC. No, esto no es ABC, esto es un decimal y quedó mal. ¿Por qué? Porque asumió y en mi computadora el separador de miles es el punto. Entonces voy a hacer una transformación antes de. Le voy a decir que quiero reemplazar valores. Quiero que busque de esta columna dos puntos y los reemplace con comas. Ahí le aumento un poquito el tamaño. Busque puntos, reemplace por comas, porque aquí mi maquinita está entendiendo que el separador de decimales es la coma. Ya que están aquí con comitas, vamos a cambiar el tipo de dato. Ah, bueno, pero fíjense que aquí me estoy enfrentando a un reto interesante. Me dice, pero espere, este paso que usted está haciendo no es compatible con Direct Query. Bueno, eso es algo importante. Puede que existan algunos pasos que se realicen que no sean compatibles con Direct Query y me pida cambiar la tabla a modo de importación. Bueno, dato interesante para que lo tengamos en el radar eh, directamente. Listo, voy a darle cerrar y aplicar. Vamos a ver si los carga sin problema. Me saca error. Me sacó error. Voy a darlo sin transformaciones por ahora. O no, volvamos a hacer el proceso. Vamos a cargar datos. Databricks. Vamos a tomar nuevamente AdventureWorks. Vamos a tomar nuevamente la tabla de productos. Acá está. Le voy a decir ahora sí importar para que me vaya a hacer las transformaciones para efecto del ejercicio. Y ahora sí, reemplacemos punto por coma. Busque el punto, reemplácelo con coma. Cambie el tipo de dato a decimal. Cerrar y aplicar. Y ahora sí vamos a tener una tabla que se encuentra en Databricks conectada, en este caso en modo importar, porque no me tocó hacer algunas transformaciones que no se pudieron hacer en modo Direct Query, pero ya me cargó, creo que fueron 295 filas que alcanzamos a ver. Y ya a partir de aquí no es más que yo arranque y le digo, listo, quiero ver categorías, quiero ver precios de lista, y de inmediato él empieza a armar sus reportes, sus gráficas, todo sacado directamente de Databricks, que pudimos haber pasado por un proceso fuerte de transformaciones de datos por detrás y que nos garanticen de una u otra manera esa conectividad y esos análisis que se requieren. ¿Cuál es el mensaje aquí o lo clave? Hay que dejarlo, todas las transformaciones lo más listas posibles en Databricks si queremos hacer consultas directas para garantizar que cuando traigamos los datos ya estén listos y preparados simplemente para la consulta y empezarlos a explotar en mis reportes como tal. Si se dieron cuenta, la posibilidad de transformar datos me obligó a cambiar la conexión justamente a un modo importar que permitiera las transformaciones localmente. Bueno, muy bien. Con esto vamos a abrir un espacio de unos minutitos antes de que vayamos haciendo el cierre, chicos, para una sección de preguntas. Les voy a dar unos minutitos aquí para que vayan formulando sus preguntas por el chat, chicos. Tengo algunos por aquí.
Dice Mauricio, ¿se puede mezclar PySpark y SQL? Sí, pues puedes usar los comodines que vimos ahorita, por ejemplo, el comodín de Python, el comodín de SQL, de Scala, por ejemplo, en celdas independientes dentro de un mismo notebook se puede manejar sin problema. Dice Isaac, muy útil la plática, la demo me gustó, ver en la práctica este proceso es muy interesante. Gracias, Isaac, gracias. ¿Quién más habló por aquí? Dayana. Y listo, aquí ya vimos un poquito de Power BI efectivamente. Bueno, voy a darles otros minutitos. Si no hay preguntas, o bueno, mientras las van redactando, quiero contarles un poquito, chicos, sobre nuestra oferta relacionada de cursos de NETEC que están geniales, geniales para que ustedes puedan profundizar en cada una de estas temáticas. Justamente tenemos algunas opciones orientadas a la oferta de Databricks. Está el Databricks para analistas de datos, Databricks para ingenieros de datos, ingeniería de datos avanzada con Databricks como parte de esas tres ofertas de cursos que podemos gestionar directamente con Databricks para todo el proceso de trabajo que se requiere. Y con Power BI ofrecemos formaciones en Power BI desde el nivel básico hasta el nivel intermedio y nivel avanzado para todos los procesos de formación que este tipo de ofertas pueden llegar a implicar. Claramente también tenemos ofertas fuera de Databricks, como por ejemplo Synapse Analytics, como por ejemplo Microsoft Fabric, que se pueden contactar con nosotros sin ningún tipo de problema para que podamos revisar esta parte como tal. ¿Listo? Los demás, mil y mil gracias por su asistencia. Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Una feliz noche.